La primera persona registrada en la historia que manifestó que la Tierra era cualquier cosa menos que el centro plano estático del universo fue un griego matemático y filósofo llamado Pitágoras de Samos, alrededor de 500 años antes de la era común. Es sumamente interesante que Pitágoras ha sido promocionado por historiadores masones tales como Albert Mackey, James Anderson, William Hutchison y William Preston de ser el primer masón. Presentado más como un experimento que de una completa cosmología, Pitágoras postuló que si la Tierra fuera un globo esférico, dando vuelta en su propio eje una vez por día, mientras rota anualmente alrededor del Sol estacionario, que este modelo podía también explicar los movimientos cíclicos de los cuerpos celestiales. Este modelo heliocéntrico fue enseñado para iniciaciones en la escuela crotona de Pitágoras, pero nunca llegó a ser popular o tener alguna influencia más allá de Grecia por otros 2000 años. Un siglo después, otro griego matemático y filósofo llamado Platón también se unió a una cosmología de una Tierra esférica, excepto él manifestó que la Tierra globo era estacionaria con el Sol, la Luna y las estrellas circulando alrededor. Su estudiante más famoso, Aristóteles, también escribió de esta cosmología geocéntrica de la Tierra globo en su libro Sobre el cielo, que ofrecía tres puntos principales de evidencia para su teoría. Primero, Aristóteles señaló que al navegarse lejos del observador, los barcos que se acercan al horizonte desaparecen de la vista antes que la cabecera, y él postuló que este evento era debido a la curvatura de la Tierra. Aristóteles argumentó que el barco desaparece primero porque más allá del horizonte, la Tierra globo se curva hacia abajo causando que el barco y eventualmente la cabecera del barco y todo el barco bajara debajo de la curvatura. Hoy en día podemos probar que Aristóteles estaba en lo incorrecto en su suposición usando el telescopio, binoculares y acercamiento de cámaras. Una vez que el barco desaparece en el horizonte, la tecnología moderna nos permite hacer acercamientos para traer a imagen el barco entero de pies a cabeza en toda su vista. Esto prueba que los barcos no desaparecen, la base primero, debido a la presunta curvatura de la Tierra, y que la línea del horizonte es de hecho el punto de desvanecimiento de la perspectiva desde un punto de vista del observador y no como Aristóteles proponía, el inicio de la curvatura de la Tierra. El horizonte es subjetivo y varía en distancia dependiendo del clima, la altura del observador y la fortaleza de sus ojos o los instrumentos. Como se señaló anteriormente, el horizonte se levanta a la vista del observador independientemente a la altura que suba. También prueba que la línea horizontal no es un punto objetivo de curvatura en una Tierra convexa, pero más bien el punto de desvanecimiento de perspectiva desde un punto de vista del observador. El segundo punto de evidencia de Aristóteles para su teoría de la Tierra esférica fue la sombra curva en la Luna durante los eclipses lunares. Hoy en día se sigue ofreciendo este argumento como prueba de la Tierra esférica, manifestando que durante eclipses lunares el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en una cisigia de 180 grados, como tres bolas de billar, causando que el Sol produzca la sombra de la Tierra en la Luna. Esta suposición ingeniosa pero defectuosa pasa como inválida, sin embargo, debido al hecho que eclipses lunares han pasado y continuado pasando regularmente cuando tanto el Sol como la Luna son visibles juntos arriba del horizonte. Tan antiguo como los tiempos de Plinio el Viejo, hay registros de eclipses sucediendo mientras el Sol y la Luna fueron visibles en el cielo, y continúan siendo registrados por la Real Sociedad Astronómica hoy. Obviamente, si el Sol y la Luna se pueden observar simultáneamente durante un eclipse, no están alineados en una cisigia de 180 grados, y por lo tanto es imposible que el Sol pueda estar produciendo la sombra de la Tierra en la Luna, y algunas otras explicaciones tienen que ser buscadas. Otra explicación, de hecho, ya existía en muchas culturas en todo el mundo que postulaban que un tercer cuerpo celestial, conocido como Rahu o el Sol Negro, también existía igual en tamaño que el Sol y la Luna. Este cuerpo oscuro translúcido pasaba enfrente del Sol y la Luna durante eclipses solares y lunares, causando sus luces atenuarse. El punto de evidencia final de Aristóteles ofrecido para su teoría de la Tierra esférica era la aparición de Polaris y otras estrellas que declinaban gradualmente sobre lo alto mientras el observador viajaba hacia el sur. Él argumentó que la declinación gradual y la desaparición eventual más allá del horizonte de ciertas estrellas y constelaciones cuando alguien viaja hacia el sur era la evidencia de que el observador viajaba sobre una superficie curva convexa. Similar a los barcos que desaparecen con el argumento del horizonte, Aristóteles postuló que la línea del horizonte era literalmente la curvatura de su Tierra esférica, y las estrellas que disminuían y desaparecían más allá de ella se hacían invisibles por una masiva Tierra curvada que existía entre ellas y el observador.
De hecho, sin embargo, la disminución gradual de objetos en el cielo hacia el horizonte es meramente un producto de la ley de perspectiva en superficies planas, como cualquier estudiante de arte de puntos de perspectiva sabe. El ojo humano ve el mundo en una forma piramidal, así que cuando miras al fondo de un pasillo el suelo parece levantarse, el techo parece hundirse y las paredes parecen estrecharse en un punto al centro de la vista del observador. Por supuesto, las dimensiones del pasillo se mantienen constantes en toda su longitud. El suelo no se levanta realmente, el techo no se hunde realmente, ni tampoco las paredes se cierran, pero para el ojo humano todo es percibido de esta manera. De igual manera, cuando el sol, la luna, aviones o nubes parecen hundirse hacia el horizonte cuando se mueven lejos de nosotros, ellos no es que están perdiendo altitud y lentamente acercándose al nivel del mar. Ellos de hecho mantienen la misma altitud y, contrario, se mueven lejos del observador. Así que la ley de perspectiva los hace verse como si se hundieran. Un siglo después de Aristóteles, alrededor de 250 años antes de la era común, otro matemático y filósofo griego llamado Eratóstenes hizo sus frases famosas con una nueva prueba presunta de la Tierra esférica. Eratóstenes dijo que al mediodía, durante el solsticio de verano en Sallent, el sol no produjo ninguna sombra y que los rayos caían en línea recta al fondo de su pozo. Mientras tanto, en Alexandria, una barra metálica en pie produjo una sombra significante. Factorizando la longitud de sombra con su supuesta distancia al Sol, Eratóstenes registró una medida de la circunferencia de la Tierra cerca de lo que astrónomos heliocéntricos todavía usan hoy en día. El asunto en cuestión es, sin embargo, que los cálculos de Eratóstenes fueron hechos asumiendo que el Sol está a millones de millas de distancia, de tal manera que sus rayos cayeran paralelos perfectamente incluso en puntos divergentes como Sallent y Alexandria. Esta premisa defectuosa lo llevó a su conclusión defectuosa, la cual fue eventualmente expuesta en la creación del sextante náutico. El usar sextantes y trigonometría plana midiendo el ángulo del Sol en dos puntos de la Tierra simultáneamente y factorizar la distancia entre los dos, el teorema de Pitágoras revela tanto la altura como las dimensiones del Sol. Usando este método, el Sol y la Luna han sido repetidamente calculados que su distancia es de aproximadamente 32 millas en diámetro a 3.000 millas de la superficie de la Tierra. El video tomado por globos aerostáticos ha grabado también video de puntos de luz en las nubes, probando que el Sol es local y que actúa como un punto de luz y no una bola de combustión de gases a millones de millas como lo supone el heliocentrismo. Después de Eratóstenes, la teoría del globo completamente desapareció del pensamiento filosófico y de la historia registrada por casi 2 milenios. Las cosmologías geocentristas y terraplanistas continuaron protagonizando, incluso con Eratóstenes como el padre de la geografía, que demostró que la Tierra es plana en su famoso mapa del mundo del año 194 antes de la era común. Crates de Malos inventó el primer modelo del globo terráqueo alrededor de esta época también, pero falló al no tener ningún efecto en el mundo a gran escala. Movámonos a 1522 después de la era común. El explorador portugués Fernando de Magallanes llegó a ser la primera persona en la historia que navegó alrededor del mundo exitosamente. Esta circunnavegación de la Tierra pronto llegó a ser y continúa siendo promocionada como la prueba absoluta de la teoría de la Tierra esférica. Si Magallanes fue capaz de navegar de este a oeste alrededor del mundo entero y regresar a su punto de salida, por supuesto que la Tierra no podía ser plana y tenía que ser un globo, ¿correcto? Pues incorrecto. Así es como un compás puede colocarse en el punto central de un pedazo de papel para trazar un círculo alrededor y retornar al mismo punto de inicio. ¿Así que un barco o avión pueden circunnavegar una tierra plana? El único tipo de circunnavegación que no podría pasar en una tierra plana es de dirección norte a sur, la cual hoy día nunca ha sido hecha. Tanto el Polo Norte como Antártica son zonas militarizadas para que no hayan vuelos ni navegaciones debido a las restricciones originadas de nada menos que las Naciones Unidas. La misma Naciones Unidas que arrogantemente usan un mapa de tierra plana en su logo y bandera oficial. En 1543, un día antes de su muerte, el masón y jesuita Nicolás Copérnico publicó su libro sobre los giros de las orbes celestes, el cual revivió la antigua cosmología heliocéntrica de Pitágoras y empezó la llamada revolución de Copérnico, y alejada del modelo geocéntrico plano y hacia un modelo heliocéntrico global. Ya que su libro manifiesta que la Tierra es una oscilante esfera giratoria girando a velocidades vertiginosas alrededor de un Sol estacionario, fue recibida inicialmente con incredulidad. Copérnico siempre respondía a esto diciendo que sus teorías eran meramente hipótesis y que no deberían ser consideradas verdad. En su libro, él incluso escribió: "La enseñanza pitagoriana fue fundada en hipótesis",
y no es necesario que la hipótesis debe ser verdad o inclusive probable. La hipótesis del movimiento de la Tierra es solamente una, la cual es útil para explicar fenómenos, pero no debería ser considerada como verdad absoluta. Contemporáneos a Copérnico, como el astrónomo danés Tycho Brahe, popularmente argumentó en contra de su modelo heliocéntrico, postulando que la Tierra giraba en una órbita alrededor del Sol. Un cambio de posición relativo de las estrellas después de 6 meses de movimiento en la órbita no podría perderse de ser visto. Brahe escribió que las estrellas deberían verse separarse a como nos acercamos y juntarse a como nos alejamos. En realidad, sin embargo, después de millones de millas de la supuesta órbita alrededor del Sol, ningún centímetro de paralaje podría ser detectado en las estrellas, donde incluso Wikipedia dice, la falta de algún paralaje observable fue considerado un error fatal en cualquier teoría no geocéntrica. La respuesta de Copérnico a este problema fue sencilla. Él movió las estrellas ridículamente muy lejos de la Tierra, que incluso después de millones de millas de supuesta órbita alrededor del Sol, ningún paralaje iba a ser apreciable ni podría ser detectado. Copérnico nada más necesitaba decir que las estrellas a trillones de millas de distancia, de tal manera, matemáticamente hablando, sería imposible detectar ese ligero paralaje. De nuevo, los contemporáneos de Copérnico argumentaron esta corrección conveniente de él, para argumentar debidamente que si las estrellas estaban a trillones de distancia, no habría manera para nosotros verlas. Pedaleando hacia atrás de nuevo, Copérnico manifestó que la razón por la cual podíamos todavía ver estrellas a trillones de millas de distancia era porque no eran meramente puntos diminutos de luz translúcida en el cielo de noche, sino que las estrellas eran esferas gigantes de gas billones de veces más grandes que nuestro Sol. Así que primero Copérnico tuvo que mover las estrellas a trillones de millas de la Tierra para explicar la falta de paralaje. Y tuvo que hacer las estrellas billones de veces más grandes para considerar el por qué deberíamos verlas del todo desde tales distancias fantásticas. Por último, él ofreció distancias y ecuaciones matemáticas muy específicas para solidificar su teoría diciendo, por ejemplo, que él había calculado exactamente la distancia del Sol a la Tierra, para ser exacto, 3.391.200 millas. Al llegar el siglo XVII, Tycho Brahe, bajo el mandato del emperador Rodolfo II, empezó la construcción del más moderno observatorio astronómico jamás construido. Después de escuchar esto, el astrónomo masón Johannes Kepler estaba decidido a ser el aprendiz de Brahe. Aunque Kepler defendió la teoría heliocéntrica ampliamente disputada de la Tierra-globo, Brahe aceptó gradualmente a Kepler como su aprendiz basado en sus méritos de astrónomo y matemático astuto. Brahe le dio acceso a Kepler del observatorio, pero guardando sus datos y hallazgos de él completamente, lo cual enojó y frustró a Kepler al punto de culminar eventualmente en una discusión acalorada entre los dos, resultando en Brahe expulsando a Kepler. Después de hacer las paces y disculpas, un año después, Brahe finalmente perdonó a Kepler y lo aceptó de nuevo para ser su aprendiz. Esta vez, sin embargo, Kepler no estaba contento de su papel de meramente aprendiz, y pronto después propuso y aseguró un puesto comisionado en el nuevo proyecto de Brahe y el emperador Rodolfo, las tablas astronómicas rudolfinas. En menos de un mes, Tycho Brahe cayó muerto, y a Johannes Kepler se le dio acceso a todos los datos protegidos de Brahe del observatorio, y se convirtió en el nuevo astrónomo oficial de Rodolfo. La abundante evidencia circunstancial y el motivo obvio ha hecho crecer la especulación de que Kepler de hecho asesinó a Brahe. Brahe tenía solamente 54 años y con buena salud de repente tenía una enfermedad mortal y fallece. La causa oficial de su muerte se reportó como infección de la vejiga, pero las autopsias subsecuentes de su cuerpo revelaron cantidades tóxicas de mercurio presentes en su cabello del bigote, lo cual ha llevado a muchos investigadores a concluir que fue envenenado. El libro de 2004, Intriga Celestial, sugiere que Kepler de hecho había asesinado a Brahe para tener acceso a sus datos. El mismo Kepler nunca negó eso y de hecho escribió: confieso que cuando Tycho murió, rápidamente me aproveché de la ausencia o la falta de circunspección de los aires, haciendo observaciones por mi cuenta o quizás usurpándolas. Así que por el resto de su vida, Kepler trabajó en el observatorio de Brahe, para el patrón de Brahe, usando los datos de Brahe para expandir las teorías de Copérnico a las que Brahe siempre criticó. Él modificó los cálculos de Copérnico de los movimientos celestiales, cambiándolos de círculos perfectos a eclipses irregulares. Incluso formuló una nueva distancia actualizada del Sol a la Tierra.
Copérnico había dicho positivamente que el Sol estaba a 3.391.200 millas. Kepler le aseguró a la comunidad astronómica que su nuevo número de 12.376.800 millas era la verdadera distancia. Unos años más tarde, en 1608, se inventó el primer telescopio, y para 1609 el próximo defensor de Copérnico fue el astrónomo italiano masón y probablemente jesuita Galileo Galilei. Había comprado y construido muchos de ellos. Galileo mejoró el diseño del telescopio, impulsando las capacidades de acercamiento del original de 3 veces a 30 veces de aumento, y en 1610 hizo el más importante presunto descubrimiento de su carrera. Con su telescopio con aumento de 30 veces, Galileo afirmó haber visto lo que él describió como 3 estrellas fijas totalmente invisibles por su pequeñez, todas cerca de Júpiter, colocadas en línea recta a través de él. Después de seguir la trayectoria de estas 3 estrellas invisibles por un corto periodo y notar que aparecían a veces pero otras veces no, Galileo concluyó de que cuando él no las veía, tenían que estar escondiéndose detrás de Júpiter y por lo tanto no tienen que ser estrellas invisibles del todo, sino lunas invisibles orbitando a Júpiter. El presunto descubrimiento de lunas orbitando a Júpiter fue promocionado como prueba del modelo competitivo cosmológico, diciendo que la Tierra tenía que ser un planeta como Júpiter, ya que ambos tienen lunas orbitando. Hoy día NASA dice tener telescopios especiales con los cuales en ocasiones ven estas lunas de Júpiter, así como Galileo afirmaba en sus días verlas ocasionalmente con sus telescopios especiales. Hoy día, con telescopios modernos y tecnología de aumento, podemos ver los cuerpos celestiales mucho más cerca y con mucha más claridad que lo que Galileo pudo haberlo hecho. Una cámara Nikon P900 en 2016 tiene un aumento de 83 veces y 332 veces de capacidades digitales que ponen los telescopios de Galileo en vergüenza. Aún así, con este nivel de aumento, las presuntas estrellas invisibles de Galileo orbitando Júpiter no se encuentran por ningún lado. Galileo y sus predecesores masones, que actuaban más como verdaderos creyentes de su fe heliocéntrica que científicos legítimos, tenían constantemente culpa de inventar teorías elaboradas para apoyar sus conclusiones inevitables. Esto nunca fue más evidente de cuando Galileo presentó su teoría de la causa de las mareas en 1616. El cardenal Bellarmino le había escrito a Galileo un año antes diciendo: el sistema copérnico no puede ser defendido sin una verdadera demostración física que el Sol no circula la Tierra, sino que la Tierra circula el Sol. Tomando esto en serio, Galileo esperó poder mostrar que las mareas eran causadas por el chapoteo hacia adelante y atrás del agua como punto de la superficie de la Tierra en su aumento y disminución de la velocidad debido a la presunta rotación de la Tierra en su eje y revolución alrededor del Sol. Él argumentó que estos hipotéticos movimientos de su Tierra globular eran la causa de las mareas y por lo tanto las mareas por sí solas eran prueba del movimiento de la Tierra. Desafortunadamente para Galileo, sus ideas no fueron aceptadas y fácilmente probadas como incorrectas por sus contemporáneos que correctamente apuntaron que si su teoría fuera cierta, solamente habría una marea por día. No solamente eso, pero si las mareas fueran causadas por el presunto movimiento de la Tierra, todos los lagos, lagunas y otros cuerpos de agua en tierra deberían ser afectados similarmente, pero no lo son. El siguiente defensor del heliocentrismo fue el astrónomo y matemático inglés y caballero masón, presidente de la Real Sociedad, el señor Isaac Newton. En 1687, Newton publicó su famosa Principia Mathematica, la cual presentó su idea de gravedad al mundo. La teoría de la Tierra globo había encontrado crítica por mucho tiempo por ser impráctica debido a la física natural de objetos esféricos en rotación y de cómo los objetos en su superficie deberían caer o volar hacia afuera. ¿Cómo personas, edificios y los grandes océanos podrían permanecer pegados a la Tierra esférica rotando más rápido que la velocidad del sonido? Esta teoría necesitaba una fuerza que pudiera mantener cualquier cosa en su lugar de alguna manera, suficientemente fuerte para mantener los océanos pegados a la Tierra, pero suficientemente débil para no hundir un bote, suficientemente fuerte para arrastrar la atmósfera entera junto con la velocidad vertiginosa de la Tierra, pero suficientemente débil para permitirle a los pájaros e insectos viajar libremente y sin disminución en todas las direcciones, una fuerza tan fuerte que podría hacer que la lluvia cayera hacia arriba y que las plantas crecieran hacia abajo, pero tan débil que no podría ser detectada por ningún método contemporáneo. Newton postuló una fuerza invisible capaz de actuar sobre distancias vastas, que lo llevó a él a ser grandemente criticado por introducir agencias ocultas en el campo de la ciencia.
Antes de la teoría de gravitación universal de Newton, las leyes naturales de densidad y flotabilidad ya perfecta y adecuadamente explicaba el mundo alrededor de nosotros. Por ejemplo, la razón del por qué un globo lleno de helio se levanta en el cielo, mientras un globo lleno con aire se cae al suelo, no es porque la fuerza de atracción mítica de Newton tiene una repugnancia al helio, sino que el helio es liviano y menos denso que el nitrógeno, oxígeno y otros elementos que componen el aire alrededor para que flote. Y de una manera opuesta, un globo lleno con la exhalación de tu dióxido de carbono es más pesado y más denso que el aire alrededor para que caiga abajo en el suelo. Si soplas una semilla de diente de león fuera de tus manos, una sustancia apenas más pesada que el aire, flotará lentamente pero eventualmente caerá al suelo. Si dejas caer un yunque de tus manos, algo mucho más pesado que el aire, rápida y directamente caerá directo al suelo. Esto no es porque la gravedad prefiere yunques que semillas de diente de león, sino porque es la física natural de flotabilidad, para que los objetos menos densos que el medio que los rodea suban, mientras que los objetos más densos que el medio que los rodea se hundan. Esta es la razón por la que las gotas de lluvia caen a través del aire y las burbujas de aire se alzan a través del agua debido a sus densidades relativas. No tiene que ver para nada con la fuerza de atracción mística de rotación de esferas de la imaginación de Newton. La teoría de Newton presuntamente empezó cuando, después de ver una manzana caer de un árbol en Woolsthorpe, pese que nadie en la historia de la humanidad hasta ese momento había visto un objeto caer y se había preguntado por qué cayó, tuvo una verdadera inspiración científica. La manzana no cayó porque era más pesada y más densa que el aire alrededor, sino porque fue atraída por una fuerza en el centro de una esfera en rotación. Newton rápidamente tuvo que trabajar para formular su teoría de gravitación universal, la cual usó para explicar no solamente los objetos que caen, pero también los cuerpos celestes que orbitan. Newton afirmó que la gravedad del Sol, la Luna, la Tierra, los planetas y las estrellas les causaba que orbitaran alrededor de un cuerpo más masivo cercano, para que no solamente la gravedad fuera inconstante y selectiva que causaba que los objetos cayeran y les permitiera levantarse, sino también capaz de realizar funciones diferentes en diferentes escalas. En la escala humana, la gravedad presuntamente causaba a las personas, edificios y océanos pegarse a la Tierra, mientras en la escala planetaria, la gravedad presuntamente causaba que las lunas orbitaran planetas alrededor de planetas y que los planetas orbitaran alrededor de estrellas. Desafortunadamente, Newton nunca trató este asunto, pero la pregunta se mantiene de cómo y por qué la gravedad causaría que tantos planetas orbiten el Sol y la gente se pegue a la Tierra. La gravedad debería ya sea causar que la gente flote en órbitas circulares suspendidas alrededor de la Tierra, o debería causar que la Tierra, la Luna y los planetas sean arrastrados e impactados en el Sol. Los dos efectos son muy diferentes y la misma causa es atribuida a ambos. Además, esta atracción tipo magnética de gravitación de objetos masivos que se supone tener no se encuentra en el mundo natural. No hay un ejemplo en la naturaleza de una esfera masiva o de otra forma de objeto donde por virtud de solo su masa cause objetos más pequeños de pegarse o orbitar alrededor. No hay nada en la Tierra masivamente suficiente que pueda mostrarse para causar siquiera que una acumulación de pelo se pegue o que orbite alrededor de él. Intenta poner a girar una bola de tenis mojada o cualquier otro objeto esférico con cosas más pequeñas puestas en su superficie y encontrarás que todo caerá o se despegará y nada se quedará pegado o que orbitará alrededor de ella. Para afirmar la existencia de una ley física sin un solo ejemplo de evidencia práctico son rumores y no ciencia. Para este momento probablemente estás empezando a ver que estos sacerdotes masones del heliocentrismo están menos interesados en ciencia y verdad que en propagar evidencias tramadas para sus conclusiones inevitables. De igual manera como Copérnico había afirmado positivamente que el Sol está a 3.391.200 millas y como Kepler lo había calculado positivamente a 12.366.800 millas, Newton dijo, no importa si lo estimamos a 28 o 54 millones de millas de distancia, ya que en cualquier caso siempre aparece. Él tenía razón, porque la distancia presunta al Sol heliocéntrico ha aumentado continuamente por millones hasta la fecha donde estamos con la cifra oficial de NASA de 93 millones de millas. En 1773, el capitán Cook se convirtió en el primer explorador moderno conocido de haber alcanzado el círculo antártico y la barrera de hielo. Esta expedición ofreció un chance inspirador de encontrar prueba para tanto el modelo de tierra plana o esférica, ya que el capitán Cook planeaba navegar completamente alrededor de Antártica buscando entradas a través de la barrera de hielo. Si la Tierra era de hecho un globo de 25.000 millas de circunferencia ecuatorial, como el heliocentrismo afirmaba, entonces una circunnavegación
completa de Antártica sería aproximadamente de 12.000 millas, y si la Tierra fuera plana con la Antártica encerrando toda la circunferencia, una completa circunnavegación tendría que tomar más allá de 50.000 millas. Durante 3 viajes que duraron 3 años y 8 días, el capitán Cook y su equipo navegaron 60.000 millas al lado de la costa antártica sin encontrar una vez una entrada o ruta a través o más allá de la barrera glacial masiva. El capitán Cook escribió que el hielo se extendía de este a oeste más allá de nuestra vista, mientras que el sur, a la mitad del océano, estaba iluminado por rayos de luz, los cuales eran reflejados del hielo a una considerable altura. Los viajes posteriores del capitán James Clark Ross y capitán George Nares en el siglo XIX confirmaron aún más los hallazgos de Cook. La expedición de Ross pasó 4 años y 5 meses en buques de guerra fuertemente blindados, sin poder encontrar un punto de entrada en la barrera glacial sur, y pasaron más de 3 años circunnavegando Antártica, una ruta ciertamente indirecta, pero en total casi 69.000 millas. Si Antártica fuera realmente el aclamado pequeño continente de hielo por proponentes de la Tierra esférica, todas estas expediciones habrían terminado en menos años más temprano. Además de esto, muchos exploradores, incluyendo el capitán James Clark Ross y el teniente Charles Wilkes, que usaron mapas de proyecciones de la Tierra esférica, escribieron en sus diarios perplejos cómo rutinariamente se encontraban en desacuerdo con sus tablas de navegación, afirmando que se encontraban a un promedio de 12 a 16 millas fuera de sus cuentas, día a día después adentrándose al sur, aumentando hasta 29 millas por día. Estas grandes discrepancias experimentadas al explorar más al sur son generalmente atribuidas a los vientos y corrientes de cada vez más fuertes tormentas. Pero si ese fuera el caso, ellos deberían haberse encontrado a menudo adelante de sus cálculos, lo cual nunca lo hicieron. En 1783, el globo aerostático fue inventado y por primera vez en la historia registrada, las personas pudieron flotar millas arriba de la superficie de la Tierra y ver por sí mismos de una vez por todas si la Tierra era plana o una esfera. Para el asombro de muchas personas, tan arriba como subían, el horizonte se quedaba perfectamente plano, 360 grados alrededor de ellos, y se elevaba al nivel de sus ojos en todo momento. J. Glacier escribió en sus viajes aéreos que al mirar la parte de arriba de la barquilla el horizonte se veía a nivel de los ojos, y al tomar un vistazo de toda el área visible debajo, me sorprendió la gran regularidad de que todo se reducía a un solo plano, que se veía plano. M. Víctor Emanuel, otro navegador de globos aerostáticos, dijo que en lugar de que la Tierra bajara de la vista en cualquiera de los lados y que la parte más alta estuviera debajo de la carretilla tal como era supuesto, fue de hecho exactamente lo opuesto. La parte más baja, como una enorme cuenca, se encontraba inmediatamente debajo de la barquilla y el horizonte en todos los lados subiendo al nivel del ojo. Como se afirmó previamente, esto es solamente posible en un plano plano. Sería un siglo después de que Newton publicara sus teorías en gravitación, antes de que algún experimento científico fuera planeado para inventar probar su existencia. En 1797, Henry Cavendish, el científico masón británico y nieto adinerado del duque de Devonshire, creó un experimento donde afirmó que exitosamente probó la existencia de gravedad, midió su constante y proporcionó números exactos para la masa exacta de la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. ¿Cómo logró Cavendish este paso cuántico para la pseudociencia helocéntrica? Él puso 2 bolas de plomo en lados opuestos en un resorte de torsión y los colgó del techo de su cobertizo mirándolas. Al registrar movimientos diminutos en el artefacto vía telescopio a través de la ventana del cobertizo para que su masa no afectara la lectura, Cavendish afirmó haber probado la gravedad. 2 pequeñas bolas de plomo colgaban cerca de las grandes y cualquier movimiento observado de la una hacia la otra fue promocionada de ser la influencia de gravedad. Ahora el experimento de Cavendish ha sido largamente criticado por la comunidad científica porque nunca en 2 siglos desde su creación nadie ha podido replicarlo. Primeramente, las bolas simplemente no siempre se atraen la una a la otra como deberían hacerlo por la llamada constante gravitacional por ser constante del todo. A veces el resorte de torsión se dobla hacia las bolas y a veces en la otra dirección, ya que es imposible no dar un ligero movimiento del trémulo cuando se interactúa con él. Henry incluso se quejó en sus notas: a menudo cuando ejecutaba la medida del artefacto aún estaba en fluctuación. Segundo, ya que su calculada fuerza de gravedad estaba entre 10 y 39 de poder, más débil que la fuerza del electromagnetismo, del cual todos los objetos materiales están compuestos, no hay control para el experimento que pueda factorizar y diferenciar positivamente la presunta fuerza gravitacional de la conocida fuerza electromagnética más fuerte.
En otras palabras, las bolas pudieron simplemente ser atraídas a sí mismas a través de la electricidad estática, una fuerza conocida existente en todas las cosas, billones de veces más fuerte que la gravedad e imposible de controlar para el experimento. Pese a que nadie pudo replicar los hallazgos de Cavendish, el experimento se convirtió en la historia como un gran éxito y todavía es enseñado como prueba verdadera de la gravitación universal en libros de ciencia hoy en día. Medio siglo después, en 1851, un científico francés llamado Léon Foucault ejecutó un experimento similar al de Cavendish, pero esta vez colgando una sola bola del techo, balanceándose y afirmando que todo el movimiento lateral observado era prueba de que la Tierra estaba girando debajo del péndulo. Desde la demostración original de Foucault, estos péndulos han estado balanceándose regularmente en museos y pasillos de exhibición en todo el mundo, pretendiendo proveer prueba perpetua sin fin de la teoría heliocéntrica de la Tierra esférica giratoria. La verdad es, sin embargo, desconocida para la mayoría de personas engañadas de lo que hizo Foucault. Solo es un experimento fallido que no demuestra nada menos lo fácil que es para la pseudociencia engañar a las masas maleables. Para comenzar, los péndulos de Foucault no se balancean uniformemente en ninguna dirección. A veces rotan en dirección a las agujas del reloj, a veces fallan en rotar y a veces rotan mucho. Así como el experimento de Cavendish, los científicos que han intentado replicar los hallazgos de Foucault han concedido una y otra vez que fue difícil evitar darle al péndulo una pequeña parcialidad lateral al comienzo. En verdad, el comportamiento del péndulo de hecho depende de 1. La fuerza inicial para que empiece su balanceo y 2. La bola y encaje usado, el cual facilita más fácilmente el movimiento circular sobre cualquier otro. La supuesta rotación de la Tierra es completamente inconsecuente e irrelevante al balanceo del péndulo. Si la presunta rotación constante de la Tierra afecta a los péndulos de alguna manera, entonces no debería haber necesidad de iniciar manualmente los péndulos en movimiento. Si la rotación diurna de la Tierra causara los 360 grados de rotación diurna uniforme de los péndulos, entonces no debería existir un péndulo estacionario en ningún lugar de la Tierra. También a mediados del siglo XIX, otro francés llamado Gaspard Gustave de Coriolis ejecutó varios experimentos mostrando el efecto de energía cinética en sistemas rotatorios, el cual se ha hecho mitológico como prueba de la teoría heliocéntrica. Su efecto Coriolis es a menudo descrito como el causante de fregaderos y el desagüe en inodoros en el hemisferio norte de drenar girando en una dirección, mientras que en el hemisferio sur causando que el drenaje sea en la dirección opuesta, proporcionando así la prueba de la Tierra como bola giratoria. Una vez más, sin embargo, como los péndulos que se balancean de Foucault y las bolas colgantes de Cavendish, los fregaderos e inodoros en el hemisferio norte y sur no giran consistentemente en una dirección. Los fregaderos e inodoros en la misma casa se pueden encontrar girando en direcciones opuestas dependiendo enteramente de la forma del objeto y del ángulo de la entrada del agua, no de la supuesta rotación de la Tierra. Se dice también que el efecto Coriolis afecta trayectorias de balas y patrones de clima, supuestamente causando la mayoría de tormentas en el hemisferio norte, para que roten en dirección opuesta a las agujas del reloj, y que la mayoría de tormentas en el hemisferio sur, que roten en dirección a las agujas del reloj, que las armas de largo alcance se inclinen hacia la derecha del blanco en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. De nuevo, sin embargo, el mismo problema continúa. No cada bala o cada tormenta muestra consistentemente el comportamiento y por lo tanto no puede ser usada razonablemente como prueba de nada. A finales del siglo XIX, principalmente gracias a los discursos y libros de experimentos de un inventor y autor inglés llamado Dr. Samuel Robotham, el renacimiento de la Tierra plana empezó a expandirse en el mundo. Los hallazgos de Robotham, comenzando con su libro de 1864, Tierra no un globo, una investigación experimental de la forma real de la Tierra, probando un plano sin ejes o movimiento orbitacional y que es el único mundo material en el universo, causó un gran revuelo en la comunidad científica y gracias a 3 décadas de su esfuerzo, la forma de la Tierra se convirtió en un tema candente de debate hacia finales del siglo XIX. Dr. Robotham realizó varios experimentos con telescopios, niveles de burbuja y teodolitos, instrumentos especiales de precisión utilizados para medir ángulos en planos horizontales o verticales, colocándolos en alturas iguales, apuntando entre sí sucesivamente. Él demostró una y otra vez que la Tierra era perfectamente plana por millas sin una pulgada de curvatura. En su serie de experimentos más famosos, Robotham viajó a Cambridge, Inglaterra, donde hay un canal de 20 millas llamado Old Bedford que pasa en línea recta a través del lugar de Fenland conocido como el nivel de Bedford. El agua no tiene interrupción de aberturas o compuertas de agua de ningún tipo y permanece estacionaria, lo que la hace perfectamente adecuada para determinar si existe realmente alguna cantidad de convexidad o curvatura. Si estuviéramos viviendo en una esfera, en cada estanque del lago Marsh y en otro cuerpo grande de agua estancada, cada parte tendría que comprender un arco o semicírculo que se curva hacia abajo desde la cima central.
Si el globo terrestre tuviera realmente una circunferencia de 25.000 millas, como dice el heliocentrismo, entonces la trigonometría esférica dicta que la superficie de toda el agua estancada debe curvarse hacia abajo y medirse fácilmente 8 pulgadas por milla multiplicada por el cuadrado de la distancia. Esto significa que a lo largo de un canal de agua estancada de 6 millas, la Tierra tendría que curvarse 16 pies 8 pulgadas hacia abajo de un extremo al otro y o sumergir 6 pies en cada extremo desde el pico central dependiendo de dónde se toma la medida. Robotham hizo su primera prueba permaneciendo de pie en el agua sosteniendo un telescopio a 8 pulgadas de la superficie mientras su compañero se alejaba de él en un bote pequeño con una bandera de 5 pies de altura. Si la Tierra fuera de hecho un globo de 25.000 millas de circunferencia, para cuando el bote llegara al puente Welney a 6 millas de distancia, el bote completo y la bandera deberían haber sido completamente invisibles, escondidos detrás del agua enorme y curvada de 6 pies de altura. Sin embargo, en realidad, cada vez que se hizo la prueba, el bote y la bandera completos permanecieron visibles de principio a fin. En un segundo experimento, el Dr. Robotham colocó 7 banderas a lo largo del borde del agua, cada una a una milla de distancia de la siguiente, donde sus cimas se ubicaron a 5 pies sobre la superficie y se colocó con su telescopio detrás de la primera. Si la Tierra fuera un globo de 25.000 millas de circunferencia, cada bandera sucesiva tendría que disminuir una cantidad definida y determinada debajo de la última. La primera y la segunda bandera establecían la línea de visión, así que la tercera debería caer 8 pulgadas por debajo de la segunda, la cuarta bandera 32 pulgadas debajo, la quinta 6 pies, la sexta 10 pies y 8 pulgadas, y la séptima bandera debía estar a 16 pies y 8 pulgadas debajo de la línea de visión. Incluso si la Tierra fuera un globo de 100.000 millas, una cantidad de curvatura fácilmente medible debería y aún sería evidente en este experimento, pero la realidad es que ninguna pulgada de curvatura fue detectada y todas las banderas se alinearon perfectamente en consonancia con el plano plano. En 1871, un partidario de Robotham, un científico inglés de la Royal Academy llamado John Hampton, ofreció una apuesta pública de 500 libras a cualquiera que pensara que podía probar que la Tierra era esférica repitiendo el experimento del nivel de Bedford. Alfred Russel Wallace, otro científico inglés, evolucionista y amigo personal de Charles Darwin, aceptó la apuesta de Hampton y ambos se reunieron con los referees para decidir el asunto en el nivel de Bedford. El plan original era repetir el experimento de Robotham de las banderas hacia el fondo, pero después de horas de intentar alinearlas marcándolas por millas y mirar por el telescopio dijeron, ni siquiera podían determinar cuál es cuál, ni siquiera decidir si la línea de visión sobre las mismas era plana o curva. Se produjo un acalorado debate con bastante enojo por parte de las dos partes y el experimento llegó a ser una farsa y se suspendió. Pero una semana más tarde se volvió a convocar. Esta vez Wallace estableció nuevos parámetros para el experimento que nunca había sido probado ni aprobado por Robotham o Hampton. Wallace colocó una gran tela de calicó del puente Old Bedford con una línea negra gruesa pintada en el centro y colocó su telescopio a 6 millas al sur en el puente Welney en la misma elevación, y luego a medio camino entre estos dos puntos, Wallace colocó un largo palo rojo cubierto con un marcador de diseño diseñado para coincidir con la marca negra y el telescopio. Todo esto lo colocó a una significativa cifra masónica de 13 pies y 3 pulgadas por encima del agua. El plan de Wallace era ver la marca del disco y la línea negra a través del telescopio, y si la marca central aparecía debajo de la línea de visión, esto se tomaría como prueba de la superficie plana, y si la marca central apareciera por encima de la línea de visión, se tomaría como prueba de la curvatura de la Tierra. Hampton inmediatamente se mostró en desacuerdo con este nuevo método de supuestamente determinar la curvatura, pero aceptó continuar de todas maneras. Cuando vieron a través del telescopio, la marca central cayó un poquito por debajo de la retícula del telescopio, y la marca lejana en el puente cayó un poquito por debajo de ese. Ninguna de las partes esperaba este resultado, pero Wallace rápidamente lo afirmó como prueba de que la Tierra se curvaba hacia abajo, mientras que Hampton afirmó que los resultados estaban de acuerdo con la ley de perspectiva sobre superficies planas. Esta vez se produjo un debate aún más acalorado hasta que Wallace se negó a hablar con Hampton y le dio un trato silencioso e incluso hizo que la policía acompañara a Hampton desde su habitación del hotel antes de salir de la ciudad al día siguiente. Los referees decidieron en favor de Wallace y el dinero le fue entregado. Como respuesta, Hampton publicó inmediatamente un folleto de 16 páginas que anunciaba a Wallace como un mentiroso y tramposo llamado su agua nivelada o convexa después de todo, después de que se detectara y expusiera toda la estafa del canal de Bedford. William Carpenter, autor y terraplanista inglés que también estuvo presente durante el experimento, escribió su repugnante revisión de 30 páginas de la estafa titulada Agua no convexa, la Tierra no es un globo, demostrado por Alfred Russel Wallace el 5 de marzo de 1870.
Hampton luego llevó a Wallace a juicio y lo demandó por sus 500 libras. El tribunal decidió formalmente a favor de Hampton que la apuesta no era válida y le devolvió el dinero en su totalidad. Luego Hampton inmediatamente desafió de nuevo a Wallace, aumentando la apuesta a 1000 libras e invitando al Dr. Robotham para que asistiera. Esta vez el experimento se llevaría a cabo como lo había hecho Robotham originalmente, de pie en el agua con un telescopio sostenido a 8 pulgadas sobre el agua, observando un bote con una bandera de 5 pies atada navegando a 6 millas de la presa Welch y del pozo Knightbridge. Cuando llegó el día de la apuesta, el mal tiempo les impidió completar el experimento, por lo que tuvieron más mal tiempo y lo pospusieron nuevamente. En su tercer y último intento, antes de regresar a casa con el clima aún nublado, intentaron el experimento. Lamentablemente, poco después de llegar a la mitad del camino, el barco no pudo distinguirse más allá de la bruma y se canceló la apuesta. El barco y la bandera eran visibles, sin embargo, durante las 3 millas completas. En 2015, un grupo de terraplanistas repitieron una vez más el experimento de Robotham en el nivel de Bedford, con resultados similares. No detectaron curvatura y vieron el bote más allá de la marca a la mitad, pero se tornó borroso por el mal tiempo antes de alcanzar las 6 millas. En 1871, después de recibir una gran cantidad de presión por parte del público para abordar estas afirmaciones de los defensores de la Tierra plana, el presidente de la Royal Astronomical Society, George Airy, ideó un experimento que esperaba probaría de una vez por todas el movimiento de la Tierra sobre su propio eje y silenciaría para siempre a los agitadores terraplanistas. Primero, llenando un telescopio con agua para reducir la velocidad de la luz interior y luego calculando la inclinación necesaria para que la luz de la estrella bajara directamente al tubo, cada uno planeado para medir la velocidad del telescopio y por lo tanto la velocidad de la Tierra extrapolando la cantidad de inclinación necesaria para mantener la luz de la estrella entrando directamente. Sin embargo, el experimento pasaría a la historia y siempre se le conocerá como la falla de Airy porque cada vez que lo repetía descubría que la luz de la estrella ya venía en el ángulo correcto sin que sea necesario realizar ningún cambio, lo que demuestra que las estrellas se mueven en relación a una Tierra estacionaria y no de otra manera con el movimiento de la Tierra. Había querido probar la teoría heliocéntrica, pero en cambio nos dejó una prueba perpetua del modelo geocéntrico. En 1887, los físicos estadounidenses Albert Michelson y Edward Morley realizaron un experimento para determinar la velocidad de la Tierra a través del espacio o a lo que entonces se llamaba el éter, al pasar la luz a través de dos vías, una en la dirección del supuesto movimiento de la Tierra y la otra en ángulos rectos para que la luz que viaja con la Tierra debiera haber tardado más tiempo en regresar que la luz que viaja por los ángulos rectos hacia ella. Para sorpresa de Michelson, Morley y el establecimiento científico, sin embargo, no se detectó diferencia alguna, incluso después de repetir el experimento varias veces en diferentes lugares. Para intentar solucionar este problema evidente, el establecimiento heliocéntrico creó la contracción de Lorentz Fitzgerald, que en realidad tenía el descaro de afirmar que la trayectoria de la luz que iba en la misma dirección que la Tierra se hizo físicamente más corta durante el experimento, de modo que el tiempo de retorno se hizo igual que al del otro camino. Las implicaciones del experimento de Michelson y Morley fueron tan perjudiciales para el mito de la Tierra globo giratoria que se vieron obligados a inventar esta absurda explicación del retroceso que incluso Arthur Miller la denunció calificándola como física de desesperación. Después de la muerte de Samuel Robotham, Lady Elizabeth Blunt, una autora británica terraplanista, vegetariana y antiviseccionista, fundó la Universal Static Society, que atrajo a miles de miembros y publicó una revista llamada La Revisión de la Tierra No Globo durante varias décadas. Muchos otros prominentes de la Tierra plana también continuaron haciendo lo posible para difundir el mensaje. John Hampton continuó publicando su propio trabajo y reimprimió todo el material de Samuel Robotham. En 1885, William Carpenter publicó su famoso 100 pruebas de que la Tierra no es un globo. En 1892, Alexander Gleason lanzó su nuevo mapa estándar del mundo, tal como sigue hasta hoy, uno de los mapas de tierra plana más precisos jamás creado. Él tenía la esperanza de que reemplazaría completamente a los globos terráqueos y mapas de Mercator en todo el mundo, pero desafortunadamente su influencia en los mapas fue de corta duración. Al siguiente año, en 1893, Gleason publicó su tomo de la Tierra plana llamado ¿Es la Biblia del cielo? ¿Es la Tierra un globo? La ciencia moderna y la Biblia están de acuerdo, el cual dio muchas pruebas de la Tierra plana y también explicaba su admirable mapa. En 1899, el autor terraplanista sudafricano Thomas Winship publicó su excelente trabajo Static Cosmology, evidencia de que el mundo no es un globo rotatorio giratorio, sino un círculo plano estacionario. En 1903 marcó el comienzo de los viajes en avión. De haber sido inventado en la era de Copérnico, habría destruido su fantasía de la bola giratoria mucho antes que un despegue.
Cuando se inventaron los globos aerostáticos, se les dijo a la gente que la razón por la que no podían simplemente flotar en el aire y esperar a que la bola giratoria de la Tierra les trajera a sus destinos, era porque la gravedad de alguna manera capturaba toda la atmósfera y todo lo que estuviera en ella, arrastrándolo a miles de millas por hora tan uniforme que no podemos verlo, sentirlo, oírlo o medirlo de alguna manera. Una vez que la tecnología de los aviones evolucionó y que pudimos volar a velocidades comparables a la de la supuesta rotación de la Tierra, se hizo evidente inmediatamente que la Tierra y su atmósfera no podían girar constantemente a miles de millas por hora de oeste a este. En pocas palabras, si la Tierra gira constantemente hacia el este, a miles de millas por hora, las duraciones de los vuelos que van hacia el este y hacia el oeste serían significativamente diferentes. Si el avión comercial promedio viaja a 500 millas por hora, se deduce que los vuelos ecuatoriales hacia el oeste deben llegar a su destino aproximadamente a 3 veces más de la velocidad de los vuelos de regreso hacia el este. En realidad, sin embargo, las diferencias en las duraciones de los vuelos hacia el este y el oeste por lo general son de unos minutos y nada similar de lo que ocurriría en una esfera giratoria a miles de millas por hora. Por ejemplo, los vuelos hacia el este con el supuesto giro de la Tierra esférica desde Tokio a Los Ángeles toman un promedio de 10,5 horas, por lo tanto los vuelos de regreso hacia el oeste contra el supuesto giro deben tomar un promedio de 5,5 horas, pero en realidad toman un promedio de 11,5 horas. También se debe tener en cuenta que si la Tierra fuera esférica, existen varios vuelos en el hemisferio sur que tendrían el camino más rápido y recto sobre el continente antártico, como Santiago, Chile, a Sydney, Australia. En lugar de tomar la ruta más corta y rápida en línea recta sobre la Antártica, todos estos vuelos se desvían en todo tipo de direcciones que se alejan de la Antártica. En lugar de eso, afirman que las temperaturas son demasiado bajas para viajar en avión. Considerando el hecho de que hay muchos vuelos hacia y desde la Antártica y la NASA afirma tener tecnología que los mantiene en condiciones mucho más frías y calientes que cualquier otra experimentada en el mundo, tal excusa es simplemente una excusa y estos vuelos no se realizan porque son imposibles. Si la Tierra fuera una bola y en Antártica hace demasiado frío como para volar, la única forma lógica de volar desde Sydney a Santiago sería en línea directa sobre el Pacífico, permaneciendo en el hemisferio sur todo el camino. El reabastecimiento de combustible se podría hacer en Nueva Zelanda u otros destinos del hemisferio sur de camino si es absolutamente necesario. En realidad, sin embargo, los vuelos de Santiago a Sydney van al hemisferio norte haciendo escalas en Los Ángeles y otros aeropuertos de América del Norte antes de continuar de regreso al hemisferio sur. Tales desvíos ridículos no tienen sentido en el globo terráqueo, pero tienen perfecto sentido y forman líneas casi rectas cuando se muestran en un mapa de la Tierra plana. En un globo terráqueo, Johannesburgo, Sudáfrica, a Perth, Australia, debe ser un tiro directo sobre el Océano Índico con posibilidades convenientes de reabastecimiento de combustible en Mauritius o Madagascar. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los vuelos de Johannesburgo a Perth hacen escala en Dubái, Hong Kong o Malasia, todos los cuales no tienen sentido en el globo, pero son completamente comprensibles cuando se mapean en una tierra plana. Un estudio informal de otras rutas de vuelo y puntos de escala del hemisferio sur resultará incluso para el escéptico más acérrimo la ilegitimidad clara de las proyecciones en globos terráqueos. Basándose en el experimento de Michelson y Morley en 1913, el físico francés Georges Signac probó de nuevo la existencia del éter y la quietud de la Tierra mediante el uso de un divisor de haz para enviar la luz y direcciones opuestas alrededor de una trayectoria, recombinándolas, luego observando sus franjas de interferencia, primero mientras estaba detenida y luego mientras rotaba toda la mesa de experimento a revoluciones por segundo. Los cambios en los patrones de interferencia entre las pruebas en movimiento y no en movimiento prueban que la luz y por lo tanto la Tierra eran estacionarias. En 1914, William Westphal escribió su clásico geocéntrico ¿La Tierra rota? No. Y cuando la obra maestra de Gerald Hickson, Reyes destronados, una historia de la evolución de la astronomía desde la época del Imperio Romano hasta nuestros días, se publicó en 1922. La teoría heliocéntrica del universo estaba en sus últimas etapas. En 1925, el experimento de Michelson-Gale, nuevamente respaldado por una Tierra estacionaria, era claro para el establecimiento, pero necesitaban algo importante para que la opinión pública volviera a su lado. En 1916, un físico judío llamado Albert Einstein había publicado su Teoría General de la Relatividad, una brillante revisión del heliocentrismo que, en un giro filosófico, abolió el éter del estudio científico y lo reemplazó con una forma de relativismo que permitía que el heliocentrismo y el geocentrismo tuvieran igual valor.
Si no hubiera un medio etérico absoluto dentro del cual existan todas las cosas, hipotéticamente se podría postular un relativismo completo en relación al movimiento de dos objetos como la Tierra y el Sol. En un salto filosófico sin pruebas científicas que lo respaldaran, Einstein y el establecimiento heliocéntrico pudieron así barrer el fracaso de Airy, Michelson-Morley, Sagnick y Gale, todos convenientemente debajo de la alfombra, y fingir que no existían, simplemente afirmando que todo movimiento en el universo era relativo. A fines de la década de 1920, Einstein y sus teorías habían sido impulsadas con tanto ímpetu que la teoría heliocéntrica comenzó a reaparecer, y Einstein fue considerado un genio y una de las mentes más grandes de la historia. Incluso él mismo admitió que cuando se le preguntó qué era ser el hombre más inteligente con vida, respondió diciendo: no sé, tendrán que preguntarle a Nicolás Tesla, un verdadero genio que de ninguna manera apoyó la relatividad de Einstein o la teoría heliocéntrica. Einstein incluso fue descubierto mintiendo cuando originalmente afirmó que nunca había oído hablar del experimento de Michelson-Morley, pero más tarde admitió que había creado una relatividad especial con la intención de abolir el éter y anular el resultado de Michelson-Morley. En la década de 1930, un excéntrico terraplanista cristiano llamado Wilbur Glenn Bolivar estaba atrayendo una amplia publicidad en todo el mundo gracias a sus giras de conferencias estadounidenses y las transmisiones de radio diarias desde su estación personal que podían escucharse hasta Australia. Bolívar famosamente fundó y construyó la ciudad de Sion en Illinois, un pueblo de 6.500 habitantes donde todos ellos eran terraplanistas cristianos. La ciudad de Sion incluso tenía sus propias escuelas e iglesias que enseñaban la cosmología de la Tierra plana. En memoria de Robotham y Hampton, a lo largo de su vida, Bolívar ofreció una apuesta abierta de $5.000 a cualquiera que pensara que podía refutar la Tierra plana. Hasta su muerte en 1942 no hubo nadie que tomara la apuesta. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Paperclip trajo a cientos de los mejores científicos y físicos de cohetes alemanes a los Estados Unidos, y a partir de finales de los años 50, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio los empleó. Mientras tanto, el programa espacial ruso también se estaba formando y se produjo una llamada carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. El satélite de comunicaciones geoestacionaria se imaginó por primera vez en una propuesta de 1945 del escritor masón de ciencia ficción Arthur C. Clarke, y supuestamente se convirtió en un hecho científico poco más de una década después. En 1957, supuestamente, Rusia lanzó el primer satélite llamado Sputnik a la órbita terrestre baja, seguido en 1958 por el estadounidense Explorer 1. En la actualidad, supuestamente más de 20.000 satélites de este tipo orbitan constantemente alrededor de la Tierra. Supuestamente están flotando en la termósfera, donde se afirma que las temperaturas son superiores a los 4.530 grados Fahrenheit. Los materiales utilizados en satélites, sin embargo, como el aluminio dorado y el titanio, tienen puntos de fusión de 1221, 1948 y 30.034 grados respectivamente, todos mucho más bajos de lo que podrían resistir. Las personas incluso afirman ver satélites a simple vista, pero esto es ridículo dado que son más pequeños que un autobús y supuestamente están a más de 100 millas de distancia. Es imposible ver algo tan pequeño y tan lejano, incluso usando telescopios. Nadie afirma detectar la forma de los satélites, sino que más bien describen el ver pasar luces en movimiento que podrían ser fácilmente cualquier cantidad de cosas, desde aviones hasta aviones no tripulados o estrellas fugaces u otros objetos voladores no identificados. El hecho de que sean geoestacionarios significa que de todos modos no parecen que se muevan por el cielo, sino que permanezcan permanentemente en el mismo lugar todo el día, todos los días. Se ha encontrado que los llamados teléfonos satelitales tienen problemas de recepción en países como Kazajistán, con muy pocas torres de teléfonos celulares. Si la Tierra fuera una esfera con más de 20.000 satélites, tales desperfectos no deberían ocurrir con regularidad en ningún campo rural ni en áreas oceánicas profundas. Además, las antenas de televisión por satélite que existieron durante años antes de la supuesta invención de los satélites se colocan casi siempre en un ángulo de 45 grados hacia la torre de repetición más cercana en tierra. Si la antena de televisión estuviera captando señales de satélites de más de 100 millas en el espacio, la mayoría de los platos de televisión deberían estar apuntando más o menos directamente hacia el cielo. El hecho de que las antenas parabólicas nunca están apuntando hacia arriba y casi siempre en un ángulo de 45 grados prueba que están captando señales de torre basadas en tierra.
Antes de los satélites, la radio, la televisión y los sistemas de navegación como LORAN y Decca ya estaban bien establecidos y funcionaban bien usando solo tecnologías terrestres. En la actualidad, los enormes cables de fibra óptica conectan Internet a través de los océanos. Las gigantescas torres celulares triangulan las señales de GPS y la ionosfera en propagación permite que las ondas de radio reboten sin la ayuda del bestseller de ciencia ficción conocido como satélite. También a finales de los 50, un fabricante de letreros de Dover, England, llamado Samuel Shanton, en memoria de Robotham y la Sociedad Cetética de la señora Blunt, creó IFERS, la Sociedad Internacional de Investigación de la Tierra Plana, y comenzó a dar conferencias en televisión, en periódicos, en clubes y escuelas juveniles sobre nuestra Tierra plana estática. Shanton descubrió los escritos de los autores de Tierra plana a finales del siglo XVIII mencionados anteriormente y se propuso a difundir el mensaje cetético lo más amplio posible. Con el supuesto lanzamiento de satélites de la NASA, la gente constantemente cuestionaba a Shanton acerca de los satélites que probaban el globo terráqueo, a lo que él siempre respondía: ¿la navegación alrededor de la isla de White demostrada como esférica? Cuando la NASA afirmó haber puesto el primer hombre en el espacio, Shanton dijo desde el principio que todo era un truco de fotos y videos. Cuando John Glenn supuestamente orbitó el mundo en 1963, Shanton incluso le envió una membresía gratuita de IFERS con un mensaje personal que decía: «Ok, hombre inteligente». Shanton sabía que John Glenn, dos veces senador de los Estados Unidos y uno de los primeros astronautas de NASA, era un masón mentiroso, al igual que sus antepasados heliocéntricos, desde Pitágoras a Copérnico y de Kepler a Cavendish, junto con la mayoría de los astronautas de NASA. Buzz Aldrin Jr., que admite con su anillo y la señal en su mano con el flash de que es grado 33 masónico de la logia Montclair número 144 en New Jersey. Edgar Mitchell es de una orden masónica Molay de la logia número 29 en Nuevo México. James Irwin era miembro de la logia Tejón número 104 en Colorado Springs. Don Ozell era miembro de la logia Luther Turner número 732 en Ohio. Gordon Cooper fue un maestro masón en la logia Carbondale número 82 en Colorado. Virgil Grissom fue un maestro masón en la logia Mitchell número 228 en Indiana. Walter Schirra Jr. era un masón del grado 33 en la logia Cañaveral número 339 en Florida. Thomas Stafford es un masón de la logia Western Star número 138 en Oklahoma. Paul Waits es de la logia Lawrence número 708 en Pensilvania. C. Fred Kleinech, el presidente de NASA durante el programa de Apolo, quien poco tiempo después se convirtió en el gran comandante soberano del Consejo en el grado 33 del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería de la jurisdicción del sur. Los astronautas de NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brand y Anthony England también tenían padres que eran masones. La cantidad de astronautas que se sabe que son masones o de familia masónicas es increíble. Es probable que haya más astronautas y personas de importancia clave en NASA que estén afiliadas a la hermandad masónica, pero que no sean tan abiertas acerca de su membresía. Para que haya muchos masones así, los miembros de la sociedad secreta más grande y antigua del mundo que participan en la promoción y propagación de esta doctrina globalista heliocéntrica desde su inicio hasta los tiempos modernos, deberían levantar serias sospechas. Incluso antes de que las primeras misiones de Apolo salieran de la plataforma de lanzamiento, 11 astronautas de la NASA murieron en accidentes altamente sospechosos. Gus Grissom, Roger Chaffee y Ed White fueron incinerados juntos en una cápsula de Apolo quemada durante una prueba completamente innecesaria y peligrosa donde fueron atados y encerrados en una cámara de oxígeno al 100% que los incineró a los tres en cuestión de segundos. Otros 7 astronautas, Ted Freeman, Charles Bassett, Elliot C., Russell Rogers, Clifton Williams, Michael Adams y Robert Lawrence, murieron en 6 accidentes de avión separados y Ed Gibbons en un accidente automovilístico. 8 de estas muertes fueron solo en 1967. Muchos astronautas que mueren coincidentemente en tales circunstancias es altamente imposible y le da credibilidad de que fueron actos intencionales de los masones que intentaron encontrar a las personas adecuadas para vender sus engaños. Uno de los astronautas marginados más francos fue Gus Grissom. Para 1967, Grissom se había vuelto cada vez más irritado y vocalmente negativo de las posibilidades de NASA de hacer que un hombre llegara a la Luna. Afirmó que las probabilidades eran bastante escasas y que, como es sabido, colgó un limón en la cápsula de Apolo después de que fallara repetidamente los procedimientos de prueba de seguridad. Grissom amenazó con hacer públicas sus quejas sobre el módulo lunar e incluso le dijo a su esposa Betty: «Si alguna vez hay un accidente grave en el programa espacial, es probable que sea yo». Inmediatamente después de su asesinato, los agentes del gobierno allanaron la casa de Grissom antes de que alguien hubiera sido informado sobre el incendio o su muerte. Retiraron todos los papeles personales y su diario para nunca ser devueltos.
De 1969 a 1972, los masones de NASA afirmaron haber aterrizado 6 de sus misiones Apolo en la Luna. Con este ingenioso engaño, un poco de tecnología de cohetes, un montón de masones mentirosos y fotografías tomadas a través de nuestra ventana redonda con esta operación psicológica, la NASA logró convencer a casi todos en la Tierra de que viven en una esfera giratoria. Sin embargo, en el documental Algo gracioso sucedió de camino en la Luna, pueden ver imágenes filtradas de la NASA que muestran a los astronautas de Apolo 11, Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, durante casi una hora usando transparencias y trucos de cámara para hacer fotos falsas de la Tierra. Se comunican a través de audio con control en Houston sobre cómo realizar la toma con precisión y alguien sigue preguntándoles cómo manipular la cámara de manera efectiva para lograr el efecto deseado. Primero sellaron todas las ventanas a excepción de una circular orientada hacia abajo, a la cual apuntaron la cámara desde varios pies de distancia. Esto creó la ilusión de una Tierra en forma de bola, rodeada por la oscuridad del espacio, cuando en realidad era simplemente una ventana redonda en su oscura cabina. Neil Armstrong afirmó en este punto que se encontraba a 130.000 millas de la Tierra, a mitad de camino de la Luna, pero cuando los trucos de la cámara se terminaron, el espectador pudo ver por sí mismo que los astronautas no estaban a más de un par de docenas de millas por encima de la superficie de la Tierra en un avión de gran altitud. Estas imágenes que muestran un mundo globular pronto se convirtieron en la herramienta más valiosa de los masones para alterar la percepción pública acerca de la forma de la Tierra. Desde la creación de la llamada imagen de Blue Marble, NASA ha brindado al público muchas más fotos y videos que muestran la prueba de un globo terráqueo imponente para que la teoría de Pitágoras de hace 2500 años finalmente fuera validada. Sin embargo, cuando se les ve con ojo escéptico, los analistas fotográficos profesionales han diseccionado varias imágenes de NASA de la bola de la Tierra y han encontrado pruebas innegables de la edición por computadora. Por ejemplo, las imágenes de la Tierra supuestamente tomadas de la Luna han demostrado ser copiadas y pegadas como evidencia de cortes rectangulares que se encuentran en el fondo negro alrededor de la Tierra mediante el ajuste de los niveles de brillo y contraste. Si estuvieran realmente en la Luna y la Tierra fuera verdaderamente una esfera, no habría necesidad de falsificar estas imágenes. Cuando las imágenes de NASA de la Tierra esférica se comparan entre sí, la coloración de la Tierra y los océanos y el tamaño relativo de los continentes son drásticamente diferentes consistentemente entre sí como para demostrar más allá de cualquier duda que las imágenes son todas falsas. NASA tiene muchas supuestas fotografías de la Tierra esférica que muestra varias copias exactas y patrones de nubes duplicadas. Los artistas de gráficos descarados incluso han colocado cosas como caras de dragones y la palabra sexo en patrones de nubes sobre varias imágenes de la Tierra esférica. Una imagen reciente de Plutón claramente tiene una imagen de Pluto, el perro de Disney, en las capas de fondo. En una tarde despejada durante un ciclo de luna creciente o menguante, es posible ver el cielo azul a través de la luna. Durante siglos, estrellas y planetas a menudo han sido vistos y registrados incluso por la Royal Astronomical Society a través de la luna. Si la luna es lo suficientemente translúcida para ver objetos a través de ella, no puede ser el planetoide esférico sólido afirmado por la NASA y los astrónomos modernos. El presidente de IFER, Samuel Shenton, fue el que antes del aterrizaje lunar del Apolo afirmó que las estrellas se han visto a través de la luna y que los astronautas deberían estar listos para regresar porque no hay mucho en qué aterrizar. Además de Shenton, muchas de las primeras personas en denunciar sin equivocación los aterrizajes lunares de NASA de ser engaños escenográficos eran los fotógrafos profesionales. Cuando se examinan detenidamente las fotografías oficiales de la Luna de NASA, está claro que muchas de ellas fueron tomadas dentro de un estudio utilizando fondos repetitivos con iluminación artificial, cables y grúas. El galardonado fotógrafo británico David Percy, analista fotográfico e historiador Jack White, editor de la revista Nexus Marcus Allen y muchos otros, todos ellos pusieron en riesgo su profesión para exponer la obvia evidencia fotográfica de NASA. Ninguna de las misiones de Apolo trajo consigo iluminación de estudio adicional en el módulo de aterrizaje, por lo que el Sol debería ser la única fuente de luz en la Luna en todas las fotografías tomadas allí. En este caso, la luz solo debe venir en una dirección y todas las sombras deben proyectarse en la dirección opuesta. Sin embargo, en docenas de fotos oficiales de NASA hay sombras que se proyectan hasta en 3 direcciones simultáneamente, a menudo en ángulos de hasta 90 grados, que solo pueden ser el resultado de múltiples fuentes de luz que no están presentes en la Luna.
Varias imágenes incluso muestran focos en el techo que reflejan el casco de un astronauta y múltiples destellos de lentes que se originan a partir de dos o más fuentes de luz. El análisis de varias imágenes de las 6 misiones muestra fondos repetidos, las mismas dunas, colinas y cráteres que se utilizan una y otra vez en lugares supuestamente diferentes de la Luna, así como visibles líneas de primer plano y fondo que indican el uso de un estudio televisivo. En imágenes de Apolo 11 se puede ver a Buzz Aldrin con guantes de diferentes colores y botas de diferentes tamaños en imágenes que supuestamente se tomaron en cuestión de minutos. Si Buzz estuviera realmente en el vacío del espacio en un traje espacial presurizado, ciertamente no habría tenido el tiempo o razón para despresurizar y represurizar su traje solo para hacer los cambios de traje. Algunas imágenes muestran al rover lunar sin pistas en ningún lugar a su alrededor, otras muestran las pistas del rover en todo el primer plano cuando todavía no se había desempacado ni descargado. Un par de imágenes muestran incluso lo que parecen ser zapatillas y las huellas de tacón de una dama en la luna, además de las huellas de los astronautas. Otro error evidente es que ninguna de las imágenes o videos de NASA muestran estrellas en el fondo, ya que deberían completar la oscuridad, probablemente porque los mapas de estrellas exactos que deberían aparecer desde la luna serían casi imposibles de falsificar. El testimonio de diferentes astronautas en diferentes misiones en sus autobiografías y entrevistas solo enturbian las aguas aún más. Algunos presumen de la asombrosa luz brillante de las estrellas, y otros dicen que no recuerdan haber visto una sola estrella mientras estaban en la Luna. Tales inconsistencias y el hecho de que ninguna de las imágenes lunares de la NASA contienen estrellas o planetas en sus posiciones apropiadas debe darnos una señal de alerta de que estos astronautas no están en la Luna. Muchas imágenes del Sol en la Luna son claramente focos y no el Sol. Algunas imágenes muestran destellos de lentes de iluminación de estudio o luces de estudio reflejadas en un fondo negro. Una imagen muestra claramente una sombra en el techo del espacio cuando el vehículo lunar se levanta. Muchas imágenes muestran sombras de retículos suspendidos en el aire sobre una huella debajo que demuestran que están arregladas y que no son originales como se afirma. Las imágenes del módulo de aterrizaje lunar supuestamente en la Luna muestran un patético intento de crear un equipo futurista de alta tecnología utilizando lo que parece ser papel de construcción, papel de aluminio, cinta adhesiva y barras de ducha metálicas. La idea de que la pieza de basura que se muestra en estas fotografías oficiales de NASA voló a la Luna y regresó es tan ridícula que resulta risible. Fotos con acercamiento de las almohadillas del módulo de aterrizaje lunar se muestran sin nada de polvo en ellas y sin una huella en sus propulsores de 10.000 libras, como si estuvieran colocados suavemente en su lugar. Los científicos de NASA en sus propios documentos estaban preocupados por la posibilidad de que su módulo lunar cayera quemado en su propio radio, pero en la foto se encuentra sin huella y con almohadillas sin suciedad alguna. Incluso las botas de los astronautas causaron profundas huellas en el polvo de la Luna, pero los propulsores Landers de 10.000 libras no dejaron rastro, ni agujeros de explosión, ni polvo en las plataformas. Cuando se examina la evidencia en video se encuentran aún más anomalías. En ciertos frames se puede ver líneas de luz que reflejan cables tipo escenario conectados a las mochilas de los astronautas. En un clip de Apolo 16, un astronauta cae de rodillas y se levanta rápidamente de un salto, por lo que solo puede ser posible con un alambre invisible que lo levanta directamente. Una de las anomalías de video más obvias es como varias misiones de Apolo muestran banderas estadounidenses ondeando en el viento espacial inexistente. Se supone que la Luna no tiene atmósfera y por lo tanto las banderas deben permanecer perfectamente inmóviles, pero a menudo se les puede ver moviéndose de forma bastante llamativa. Otra interesante anomalía se aprecia al reproducir los videos de la Luna de NASA al doble de la velocidad de lo que supuestamente astronautas caminan, saltan o navegan en su pequeño carrito. Sin el ajuste de velocidad hay una ilusión de baja gravedad, ya que los astronautas parecen flotar a la deriva y deslizarse lenta y suavemente, pero una vez que se ven al doble de la velocidad se hace evidente que están en gravedad normal, caminando, corriendo, saltando y navegando a velocidades normales. Simplemente redujeron la velocidad de reproducción a un 50% en postproducción y ¡voilá! Movimiento lunar instantáneo. Hay un único video registrado de Apolo 11 cargado de fraude, pero la NASA afirma que los videos originales de Apolo 11 han desaparecido convenientemente de sus registros para que nadie pueda analizarlos en busca de autenticidad.
Escuchaste correctamente, gastaron más de 30.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses viajando a la luna y luego perdieron la evidencia del video. Esas borrosas imágenes fantasmagóricas en blanco y negro que se muestran en la televisión fueron intencionadamente maliciosas porque la NASA insistió en el momento en que todas las redes de televisión debían transmitir directamente desde una pantalla grande en su sala de operaciones, un mandato que todas las redes televisivas aceptaron. Así, lo que los televidentes vieron fue solo un video de un video mal ampliado y ahora es imposible ver el original. No solo han desaparecido los originales de Apolo 11, sino que NASA afirma haber perdido todas las cintas de audio originales de las misiones Apolo y que sus contratistas han perdido todas las impresiones y planos de los motores del módulo lunar y cohetes de Apolo. Incluso se supo que cuando los curadores del Museo de Ámsterdam investigaron la roca lunar que les habían dado personalmente Armstrong y Aldrin en 1969, descubrieron que en realidad era solo una pieza de madera petrificada sin valor alguno procedente de la Tierra. En 1970, un masón y profesor de filosofía de la Universidad de Santo Tomás, Leo Ferrari, creó la Flat Earth Society de Canadá, que pronto se acortó a la Flat Earth Society. A diferencia de Samuel Shenton de la Sociedad Internacional de Investigación de la Tierra Plana, la Sociedad de la Tierra Plana de Leo Ferrari a cada momento trató el tema como una broma inexpresiva, burlándose de ella e incluso creando varios argumentos intencionalmente falsos de la Tierra plana. Por ejemplo, Leo Ferrari siempre traía una roca del tamaño de una calabaza con él durante las entrevistas y conferencias, afirmando: "Yo he traído la piedra desde el borde de nuestra tierra plana". Decía con una gran sonrisa en su rostro como su barco había caído al borde, pero afortunadamente salvándose al sujetarse de esta roca. Claramente esta es la manera sarcásticamente de mitigar el problema de la Tierra plana para que no se tome en serio, y al crear esta falsa sociedad de la Tierra plana fue la manera de los masones para mitigar la amenaza genuina de Shenton y Eifers de su engaño global. En 1971 falleció Samuel Shenton y el ex mecánico estadounidense de aviones Charles K. Johnson tomó su lugar como presidente de Eifers. Charles y su esposa Marjorie, como Lady Blunt y muchos de los miembros de la sociedad cetética original, no eran solo terraplanistas, sino también vegetarianos y anti-viviseccionistas. Charles y Marjorie mantuvieron una publicación periódica llamada Flat Earth News durante muchos años, donde publicaron artículos sobre las mentiras de la NASA, geocentrismo, tierra plana y vegetarianismo. A diferencia de Leo Ferrari y su sociedad simulada que difundía la desinformación, Charles Johnson era una voz genuina que hablaba en contra de los males del mundo. En 1974, cuando Johnson se enteró de la organización prominente de Ferrari, decidió contactarlo y escribió una cordial carta solicitando más información sobre su sociedad, a la que Ferrari nunca respondió. 2 años después, John Johnson escribió otra carta cortés en la que decía que estaba encantado con la perspectiva de un activista de ideas afines y dijo que fue un día muy feliz cuando aprendió de la sociedad de Ferrari diciendo: "Estoy seguro de que no podemos estar demasiado lejos en objetivos". Johnson escribió: "Trato de practicar lo que predico para pensar y buscar ideas y conceptos razonables". Concluyó diciendo que no podía esperar de saber de Ferrari y esperaba que él respondiera por favor. Después de 6 meses sin respuesta, Johnson escribió una vez más explicando de nuevo que su propósito era solamente para ampliar su visión y confiar en los hechos de que se beneficiarían a sí mismos y después al resto del mundo. Pidió una respuesta y una copia de la revista Ferrari's Fest. En conclusión, Johnson se despidió de antemano diciendo: "Gracias desde el fondo de mi corazón", pero advirtió que si Ferrari insistía en ignorarlo una vez más, diciendo: "Entonces sabré con seguridad que eres un enemigo del trabajo de la Tierra plana". Eventualmente Ferrari respondió esta vez, pero no con un mensaje o una revista como se le había solicitado. Simplemente adjuntó un formulario de solicitud pagado de FES. Johnson investigó más a fondo la organización de Ferrari y descubrió que estaba utilizando la idea de la Tierra plana como un truco para entretener y promover a la sociedad atea. A partir de este momento, Johnson trabajó arduamente para expandir Eifers y durante el resto de su vida expuso constantemente el faz de Ferrari y lo llamó un falso profeta culpable de enturbiar las aguas de la verdad. Cerca del final de su vida, la casa de Johnson se quemó junto con todos los materiales de tierra plana que él y Shenton habían recolectado durante su vida. Hasta el día de su muerte, Johnson afirmó que el incendio fue el resultado de una ignición provocada por un agente de la NASA al que había visto husmear por su casa. Al parecer, al terminar con su propaganda de aterrizaje lunar a partir de 1976, la NASA comenzó a simular los aterrizajes a Marte. Para comenzar, los planetas que antes se conocían como estrellas errantes no son habitaciones tipo terrestres como la Tierra en donde cosas pueden aterrizar.
La luna, el sol y las estrellas son simplemente luces celestes relativamente cercanas a la Tierra, y no son algo tangiblemente sólido donde los humanos pueden caminar. Esto es doloroso, obvio para cualquiera con ojos en funcionamiento y un telescopio o una cámara Nikon P900, pero la NASA continúa publicando miles de imágenes CGI falsas que dicen provenir de Marte. Incluso suponiendo que Marte fuera un verdadero planeta esférico desierto, como afirma NASA, es imposible para ellos haber aterrizado de forma segura las sondas basadas en sus propias pruebas y estadísticas. Dicen que la presión de la superficie en Marte es de solo 0,3 del 1% de la presión de la superficie en la Tierra, equivalente a la presión de unas 23 millas sobre la Tierra. Sin embargo, no hay suficiente materia de aire a esa presión para proporcionar un impulso para abrir los paracaídas que usa la NASA para aterrizar sus sondas de Marte. Ningún paracaídas jamás diseñado ha sido capaz de desplegarse con éxito a esa altitud. Simplemente correrían directamente hacia atrás y luego nunca completarían el resto del camino hacia abajo. La caída en paracaídas más alta, rápida y larga de Joe Kittinger desde la atmósfera superior de la Tierra lo hizo caer libremente desde solo 19 millas de altura durante 15 minutos a 767 millas por hora, y el paracaídas de frenado resultó inútil y no ofreció desaceleración. Sin embargo, la NASA nos hizo creer, por ejemplo, que el paracaídas de Phoenix logró de alguna forma desacelerar de 12.738 millas por hora a 123 millas por hora en solo 2,86 minutos antes de su aterrizaje final. En otras palabras, la NASA afirma estar haciendo algo en Marte a millones de millas de distancia por medio de control remoto, algo que no tenemos ni siquiera evidencia que sea posible en la Tierra a una altitud significativamente menor y a una velocidad 16 veces más lenta. Hasta el día de hoy, la NASA continúa fingiendo aterrizajes en Marte y más agencias espaciales gubernamentales en todo el mundo, incluyendo Rusia, China, Japón, Francia, India y otros, están siguiendo el mismo modelo masónico de gastar el dinero de los contribuyentes de impuestos para financiar programas que proporcionan al público nada más que propaganda. Los lanzamientos de cohetes de la NASA y otras agencias espaciales ni siquiera van directamente hacia arriba. Cada cohete forma una curva parabólica e inevitablemente comienza a caer de nuevo a la Tierra. Los cohetes que se declaran exitosos son los pocos que no explotan o comienzan a caer demasiado pronto, pero se encuentran fuera del alcance de la vista del espectador antes de estrellarse en aguas restringidas y recuperarse. No hay una altitud mágica donde los cohetes o cualquier otra cosa pueden simplemente subir y luego de repente simplemente comenzar a flotar libremente en el espacio. Esta es toda la ilusión de la ciencia ficción creada por cables en pantallas verdes, piscinas oscuras, un poco de pelo permanente y aviones en gravedad cero. En 1998, la NASA afirmó haber enviado su primera pieza de la Estación Espacial Internacional ISS. Sin embargo, han sido encontrados una y otra vez con burbujas de aire formándose y flotando en sus imágenes oficiales del espacio exterior. Los astronautas también han sido encontrados usando equipos de buceo espacial moviendo sus piernas para moverse. Un astronauta, Luca Parmitano, incluso casi se ahoga cuando el agua comenzó a llenar su casco mientras estaba supuestamente en una caminata espacial. Se admite que los astronautas entrenan para sus caminatas espaciales en instalaciones de entrenamiento submarinas como el Laboratorio de Flotabilidad Neutral de la NASA, pero lo que es obvio por sus burbujas espaciales y otros errores es que todas las fotos y video oficial de la caminata espacial, también falsificado, se filma bajo el agua. El análisis de muchos videos del interior de la Estación Espacial Internacional ha mostrado el uso de trucos de cámara como pantallas verdes, arneses e incluso cabello con permanente para lograr un efecto de tipo gravedad cero. Las imágenes de astronautas que aparentemente flotan en gravedad cero en su estación espacial demuestran que no hay diferencia alguna con los videos de los aviones de gravedad cero del programa de entrenamiento Vomit Comet. Al hacer maniobras parabólicas, este efecto de gravedad cero puede lograrse una y otra vez y luego editarse junto. Para tomas más largas sin cortes, a NASA se le ha encontrado utilizando simplemente cables y pantallas verdes. En 2001, Charles K. Johnson murió y después de haber perdido todo su material de tierra plana y su correspondencia en el incendio de su casa, IFER se terminó oficialmente. Por otra parte, la Flat Earth Society de Leo Ferrari y su desinformación continuó operando como siempre, burlándose del tema de tierra plana. En 2004, la dirección de la presidencia de FES se la entregó a Daniel Shanton, el cual no tiene relación con Samuel Shanton, quien, fiel al ejemplo de Ferrari, mantiene el sitio web de la Flat Earth Society hasta el día de hoy, donde nos brindan desinformación tan malintencionada como decir que el disco de la Tierra plana está en constante movimiento hacia arriba perpetuamente a través del universo para hacer valer la gravedad.
Su único propósito, como Charles Johnson afirmó correctamente, es claramente de desacreditar, ridiculizar y enturbiar las aguas de la verdad. En 2008, el profesor y autor Eric Dubay, el cual es este servidor, inició un sitio web y publicó un libro titulado La Conspiración Atlántida, que expuso entre otras muchas cosas la masonería, el falso aterrizaje lunar, geocentrismo e incluso una cita del primer presidente de IFERS, Charles K. Johnson. Para ese momento ya había leído los libros antiguos de la Tierra plana del siglo XIX de Samuel Robotham y William Carpenter, y aunque personalmente todavía tenía dudas con respecto a la forma de la Tierra, estaba seguro que tenía razón sobre la ubicación o el geocentrismo de la Tierra, así que escribí sobre eso. En 2009, después de ver a Alex Jones entrevistar y elogiar a varios astronautas de la NASA en su programa, escribí un artículo y le envié un mensaje a él y a sus productores sobre el engaño del aterrizaje de la Luna e incluí un link al libro de Samuel Robotham de Tierra plana para que lo leyeran. Alex incluso mencionó esto al aire al día siguiente y me llamó un terraplanista que pensaba estar encubriendo alguna conspiración atlántida, el cual era el título de mi libro y página web. Bueno, quiero decir que la Tierra sea plana, eso es claramente ridículo, aunque en realidad un terraplanista me contactó y me dijo que estoy encubriendo el hecho de que es de hecho una conspiración atlántida. Durante los siguientes años continué escribiendo libros y artículos sobre diversas conspiraciones y trabajé en la construcción de una gran presencia en las redes sociales, haciendo múltiples cuentas, agregando muchos amigos y seguidores como fuera posible, uniéndome y publicando en muchos grupos y páginas como fuera posible. A lo largo de varios años comencé a acumular seguidores muy grandes en Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, StumbleUpon, Pinterest, Zoo y muchos otros sitios. Para darte un ejemplo de su eficacia, puedes verlo en mi cuenta principal de Google+, con más de 135 millones de visitas y mi secundaria con más de 87 millones. A mediados de 2011, un artista cómico y comediante de Hollywood llamado Matt Powerland, que afirma ser también un informante de NASA, creó el canal de la NASA en YouTube. Hizo algunos videos decentes que exponían imágenes falsas de la NASA, pero su canal ciertamente no contenía muchas pruebas o evidencias de la Tierra plana. Y hay más videos de él que se despoticaba del desodorante Axe, las prostitutas de Tinder, su valor para competir sexualmente y otros temas irrelevantes que en realidad no exponían la Tierra plana. Por ejemplo, vean su reciente video titulado La historia de la Tierra plana, con el mismo nombre y longitud comparable al video que están viendo ahora, pero casi no contiene contenido relacionado con la historia o la Tierra plana, solo él desahogándose de sus varias frustraciones políticas. En resumen, cualquier persona que visite su canal no se convertirá en un terraplanista y es más probable que se desentienda del tema debido a su estilo maniático y su carencia de contenido basado en hechos. En noviembre de 2014, después de años de investigación y escritura, publiqué mi libro La conspiración de la Tierra plana, el primer libro pro Tierra plana escrito en casi 50 años. Al mismo tiempo publiqué un documental de conspiración de Tierra plana en YouTube. Empecé a dar entrevistas de radio y publiqué varios artículos influyentes sobre el tema. En un espacio corto de tiempo, la palabra clave Flat Earth experimentó un aumento del 600% en búsquedas y los resultados de búsqueda de Google pasaron de unos pocos miles a más de 21 millones. Poco después de esto, justo como lo que Johnson había experimentado con Ferrari, noté una ola de falsos llamados terraplanistas que inundaban el movimiento con la obvia intención de enturbiar las aguas. Por ejemplo, cuando comencé a escribir mi libro La conspiración de la Tierra plana, encontré a Paul Michael Bales en Facebook, un reciente terraplanista converso que había estado recolectando una biblioteca de viejos libros y cartas originales de Tierra plana. Con la esperanza de encontrar algún buen material de referencia, le envié un mensaje pidiéndole los títulos recomendados y me dijo algunos libros para leer. El alcance total de nuestra interacción consistió en una breve conversación en Facebook. Sin embargo, curiosamente, después de que mi libro fue publicado y el movimiento de la Tierra plana comenzó a crecer, Paul comenzó a afirmar públicamente que él era el Morfeo de mi Neo y que me enseñó todo lo que sé sobre la Tierra plana. Incluso hizo la afirmación absurda de que mi libro estaba plagiado de sus antiguas publicaciones en Facebook. Matt Boylan, también conocido como Matt Powerland, también se lanzó a la corriente y tuvo el descaro de decir que mi libro completo fue plagiado a partir de su información, lo cual es igualmente risible si se considera que él y su información solo se mencionan en 2 párrafos de mi libro de 252 páginas. No hace falta decir que ambos de sus reclamos son infundados y mostraron cuán desesperados estaban por recibir crédito cuando no era debido. También pueden ver en este gráfico de Google Analytics que la palabra clave Flat Earth no había hecho ningún cambio significativo en 2011 desde el lanzamiento del canal de YouTube de Matt, ni a finales del 2012 o a principios del 2013 cuando Paul afirma haber tenido su inicio.
El momento en que las olas de tierra plana cambian de dirección y el crecimiento exponencial del movimiento comenzó fue claramente alrededor y después de noviembre de 2014, el mes exacto en el que exploté toda mi investigación de la tierra plana en Internet. En noviembre de 2014 publiqué el primer libro pro tierra plana escrito en 50 años, La conspiración de la tierra plana. También publiqué varios artículos populares sobre el tema, subí el documental de conspiración de tierra plana más popular en YouTube. Comencé a dar entrevistas de radio y pronto reinicié la IFERS de Charles Johnson, la International Flat Earth Research Society, y publiqué mi libro con más recepción, 200 pruebas de que la Tierra no es una bola giratoria, que ahora ha sido traducido a 12 idiomas y leído por millones en todo el mundo. Estas acciones simultáneas, mi compartir intencional de información con credibilidad de la Tierra plana en Internet de una sola vez, el cual había estado preparando durante todo el año anterior, son sin duda el catalizador detrás de la notada curva de crecimiento exponencial que se inició. Más tarde, alrededor de marzo de 2015, el reciente converso de Tierra plana Mark Sargent salió de la nada. Comenzó a cargar nuevos videos de tierra plana todos los días, subiendo entrevistas varias veces por semana, le ofrecieron su propio programa de radio, comenzó a ser anunciado por muchos como el rey de la tierra plana y dándosele el crédito de comenzar el renacimiento moderno de la tierra plana. Al principio me alegré de tenerlo a bordo hasta que las grietas comenzaron a verse y comenzara la clara campaña de desinformación. Mark afirmó que las proyecciones holográficas de la luna y las estrellas se mantienen por los supuestos constructores de la cúpula que nos mantienen dentro de una estructura cerrada tipo Truman Show, entre muchas otras ideas sin sentido. Incluso mintió sobre mí en varias entrevistas, incluida una en la que afirmaba que promoví la idea de una tierra plana en constante subida para darle validez a la gravedad cuando, de hecho, yo fui el que expuse constantemente este concepto falso como desinformación. Mark era y sigue siendo el Leo Ferrari para Charles Johnson. De hecho, Mark incluso ha presumido varias veces de ser un miembro portador de la misión de la organización de farsa de Ferrari. Para la víspera de Año Nuevo de 2016, nuestra nueva IFERS había ganado más de 3.000 miembros y estaba recibiendo 50.000 visitas mensuales cuando fue repentinamente y sin advertencia o explicación eliminada de Internet. Como los administradores y yo trabajamos rápidamente para recuperar nuestro material y crear un nuevo sitio, los paralelismos evidentes de que Johnson perdió todo en su incendio de su casa iniciado por el agente de la NASA fueron notables. Casi al mismo tiempo, dos falsos canales de tierra plana lanzaron dos strikes fraudulentos de derechos de autor contra mí, que logré anular al presentar reclamaciones legales contra ellos. YouTube mismo inició un programa para anular la suscripción regular de los suscriptores antiguos y reducir las visitas de videos populares. Poco después, Facebook también decidió subirse al tren de censura de Eric Dubay, eliminando mi cuenta, todas mis páginas y entregar mi grupo de conspiración de Atlántida directamente a un equipo de masones que todavía lo administran hasta el día de hoy, llenando al grupo con amenazas de muerte hacia mí, fotos de cabras masónicas y ridículos memes humillantes. Después de volver a registrarme con nuevas cuentas y volver a acumular mis listas de amigos, Facebook ahora ha eliminado dos perfiles más y actualmente estoy en mi cuarto intento, haciendo todo lo posible por hacer correr la voz. En 2016 el movimiento continuó creciendo con muchos más terraplanistas auténticos que tomaron las riendas y expusieron la verdad en línea, así como muchos más cómplices deshonestos que continuaron desacreditando y ridiculizando con desinformación. El nuevo IFERS comenzó a crecer con más visitantes mensuales que nunca. Muchos de los nuevos canales de tierra plana en YouTube comenzaron a crear y repetir contenido excelente. Ahora, a principios del 2017, estoy realmente satisfecho con el rápido crecimiento de este maravilloso movimiento de la Tierra plana y animo a todos a que compartan este video y difundan estas buenas noticias mientras esperamos un futuro en el que la humanidad finalmente esté libre de el mayor de todos los engaños.